Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria 103.3 y estás acá con nosotros. Ya estamos con nuestro primer invitado en comunicación telefónica, el señor Martín González San Martín, docente, investigador, profesor adjunto de la Universidad de San Isidro, fue docente en la Universidad Nacional de San Luis, politólogo y profesor de Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. El 17 de agosto de 1850 moría en Francia José de San Martín. Pasó sus últimos años en la soledad con estoica resignación y murió sin quejas cobardes en los labios, sin odios amargos en el corazón, viendo triunfante su obra y deprimida su gloria. Salvador de la independencia de su patria en momentos en que la República Argentina vacilaba sobre sus cimientos. Fundó 2 repúblicas más y cooperó directamente a la emancipación de la América del Sur. Es el primer capitán del Nuevo Mundo. Martín, estás ahí del otro lado, te saludan Nico y Ro de Aire Fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria. Buen día, Nico y Ro, gracias por la invitación. Es un placer estar en la radio nuevamente. Buen día, Martín. Martín, el placer es nuestro, qué bueno que nos puedas contestar también un día como hoy. ¿Cómo están, chicos? Bueno, un saludo a la audiencia también. Bueno, dale, le mandamos saludos a la audiencia. Que se debe estar levantando recién sí. un feriado. O por ahí nos escuchan en la cama todavía. Sí, tal cual, comiendo los bizcochitos. Sí. Bueno, sí. Martín, ¿estás de acuerdo con esta visión mitrista que nos han traído acá la producción? ¿Qué reflexión te trae, sí. ¿no? Es muy interesante que arranquemos este día donde recordamos la muerte del general San Martín con un recorte netamente, aparte del diario de la Nación, de la historia mitrista. No es que podamos negar el hecho de la actitud abnegada y heroica de San Martín, que ya todos conocemos las características de estos próceres, porque aparte se nos enseña en la escuela desde muy chicos, ¿no? Sí, claro. El problema que tenemos es de enfoque metodológico en historiografía, claro. Porque esta concepción del heroísmo individual de los próceres que tiene la historia recortada por Mitre, miembro de la generación del 80, ¿no? Tiende a ocultar, más bien directamente oculta la historia social. Entonces, cuando queda oculta la historia de los pueblos y la historia queda resumida al accionar heroico de un puñado de próceres o de héroes individuales, el resultado es muy concreto, ¿no? La población tiende a identificarse desde muy pequeña, desde la escuela, con esos héroes, con esos próceres, para generar un sentimiento de nacionalidad, que era un poco lo que se buscaba, pero a expensas del conocimiento de la historia de los pueblos, ¿no? Resulta que ya para 1880 esta generación tenía por objetivo crear un Estado-Nación, ¿no? Ya con la anexión de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires, a la relación de las provincias, ¿no? Que durante mucho tiempo, muchas décadas estuvieron en disputa, ¿no? El puerto permitía unos ingresos por las exportaciones, y ese ingreso estaba en disputa entre Buenos Aires y las provincias. Cuando esto se unifica y se crea la capital federal, esta generación se impone la tarea de crear un Estado-Nación. Y un Estado-Nación necesita 3 cosas para convertirse en un Estado-Nación, digamos. Cualquier territorio necesita 3 cosas para convertirse en un Estado-Nación. Una es un territorio unificado. La segunda es un idioma unificado, y la tercera, una nacionalidad unificada. Y esto se logra, digamos, de manera artificial, no es natural, digamos. Los tratados limítrofes con Chile, lo que se llamó la campaña del desierto, que fue un proceso de genocidio de los pueblos llamados originarios, ¿no? Permitió la unificación territorial, pero con la sangre del indio, ¿no? Como dice el Martín Fierro. Claro. Esto es la unificación territorial. La unificación idiomática la logra la estrategia de Sarmiento
a través de las escuelas que se distribuyen a través de todo el territorio de todas las provincias, ¿no? Y nosotros tenemos la escuela donde estaba Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro, ¿no? Sí. Pero así a lo largo de todo, a través de la estrategia de las escuelas se unifica el idioma. No olvidemos que hubo también un etnocidio, digamos, la destrucción de los idiomas anteriores a la conquista, ¿no? Claro. Bueno, sí se impone una lengua a través de la escuela y se tiene que imponer un sentimiento de nación. Hoy sería muy fácil con la selección argentina, los medios de comunicación, pero en aquel momento que no existía nada de esto, había que lograrlo con los símbolos patrios, ¿no? Y con la historia de los próceres. Ahí entra Mitre, haciendo un recorte, mostrando la historia desde el punto de vista solamente de las élites y de los héroes. Pero se oculta que en esta llamada gesta patriótica los protagonistas, quienes la llevaron a cabo, fueron los pueblos. Entonces se oculta un poco la historia social. Y estaría bueno reivindicar, ya que estamos en la zona de Cuyo, ¿no? Toda la leva que hubo, donde hoy es San Luis, San Juan, Mendoza, en muchos casos obligatoria, un reclutamiento obligatorio para ir a combatir al ejército de los Andes, y en muchos casos teníamos esclavos. Digamos, si uno toma historiadores de este periodo, uno puede tomar por ejemplo, Di Meglio, o a clásicos de la historiografía liberal, pero aún así que hacen historia social, como Alperin Dongui, y ellos nos revelan que había un porcentaje de entre un 40 y un 50% de esclavos en el ejército de San Martín. Mulatos, mestizos, criollos, hijos de los peones de los primeros latifundios, es decir, trabajadores rurales, pobres, digamos, en los sectores populares iban a la guerra. Incluso muchos de ellos eran esclavizados al momento del reclutamiento con la promesa de lo que se llamaba el rescate, que era la restitución de la libertad después de ganada la guerra. El problema es que muchos de los esclavos que combatieron en esta condición no llegaron a ver esa libertad porque murieron antes, ¿no? Claro. Entonces es verdad que peleaban por la libertad, pero principalmente estaban peleando primero por la libertad de ellos mismos, ¿no? Sí, por su propia libertad. Sí, entonces esto no le quita mérito ni a San Martín ni a Belgrano con los ejércitos del norte, que sufrieron varias derrotas con los ejércitos del norte. Pasa lo mismo, por ejemplo, con Güemes y con toda la resistencia que hubo en el norte, con las llamadas tropas gauchas, ¿no? Protagonizadas principalmente por sectores populares, pero que tenían intereses totalmente distintos, diferentes e incluso antagónicos con las élites porteñas, ¿no? Esta actitud abnegada de San Martín de retirarse del conflicto con las élites porteñas realmente es para destacar, pero siempre y cuando recordemos que la gesta no hubiese sido posible sin la participación popular. Incluso San Martín llevó soldados que eran tropa propia, que eran granaderos, que él trasladó a la zona cuyana, ¿no? Incluso también reclutó milicias de los pueblos, varones en condiciones de pelear, ¿no? Milicias populares, pero fundamentalmente San Martín era miembro de la logia de Lautaro. Estas logias estaban enfrentadas a la corona española y tenían a la corona inglesa como aliados, ¿no? Esto también hay que decirlo, digamos, la moral de San Martín viene de las doctrinas de estas logias secretas, ¿no? Que también es un hecho interesante para estudiarlo, para abordarlo. Pero San Martín no tenía una idea democrática ni estaba pensando en un proyecto nacional como lo piensa Mitre. Mitre piensa en la Argentina, ¿no? Pero San Martín tenía un proyecto continental. Claro, no tenía un proyecto nacional, no estaba pensando en Argentina, estaba pensando en liberar a todo el continente, ¿no? En esos, por ahí encuentra semejanzas con otros. Con Bolívar. Claro, con Bolívar. Con O'Higgins. Y un dato interesante es que San Martín no estaba pensando en una democracia. San Martín era un hombre absolutamente monárquico, él creía en la monarquía, y de hecho lo que él proponía era encontrar al descendiente del Inca para nombrarlo rey.
Bueno, datos que a veces no se nos enseña en la escuela, pero que es interesante conocer la complejidad de todo este proceso, ¿no? Y de las ideas que estaban dando vueltas en la época. Después estaban también los jacobinos en la Revolución de Mayo, como Castelli y Monteagudo, que eran quienes continuaban las ideas de la Revolución Francesa. Digamos, había un clima de época muy, muy convulsionado, con ideas de diferente tenor, que confluyeron en este proceso. Pero lo que yo quería era resaltar el papel de los sectores populares en la gesta libertadora, ¿no? Martín, ¿y te puedo hacer una pregunta? ¿Qué riesgos, no? O ¿de qué manera te imaginás vos que hubieran sido las cosas si esto se destacaba desde siempre, ¿no? Si en vez de tener una mirada desde las élites y destacarlo a San Martín como un héroe y posicionarlo como un prócer para que sea un símbolo nacional, también se hubiera destacado la participación del pueblo argentino, ¿no? Digamos, que tanto hubiera modificado la historia. ¿Sería posible destacar como un símbolo patrio al pueblo argentino? Mira, es interesante la pregunta, Nico. Yo creo que hay que ver en contexto las situaciones y los debates, porque la historia mitrista se impone en todo lo que es la escolaridad, desde la escolaridad primaria, que era la obligatoria en ese momento, a fines del siglo XIX, por una razón muy concreta, que es que había que generar un sentimiento de nación, donde no lo había. Por ejemplo, si vos pensás, por ejemplo, ¿qué tienen en común la cotidianidad de un pibe que nace en La Quiaca con la de otro chico o chica que nace en Tierra del Fuego? Sí, su experiencia cotidiana, ¿tienen algo en común la de uno y otro? O que nace en Buenos Aires o en la cordillera. No, son situaciones absolutamente diferentes, cotidianidades diferentes, estilos de vida diferentes. ¿Qué es lo que puede hacer que el que está en La Quiaca, tanto como el que está en Tierra del Fuego, como el que está en Buenos Aires, como el que está en Mendoza, se sienta argentino? Y recordemos, no estaba ni Messi, ni Maradona, ni la selección, ni había medio de comunicación, ni radio. ¿Qué es lo que puede hacer que todos ellos se sientan argentinos viviendo experiencias tan diferentes en su vida cotidiana? Bueno, era necesario entonces crear un mito, un mito del origen. Claro. Fíjense que los mitos forman parte de la estructuración de la sociabilidad de todas las culturas. Ahora que se puso de moda por la película de Nolan, de vuelta La Odisea, me gustó la adaptación que hizo, aunque es un poco cristiano el Odiseo que nos muestra, poco griego, mucho más cristiano, ¿no? Pero ahí hay mitos de origen que tienen los pueblos y que estructuran la sociabilidad de esos pueblos, dan una versión, por supuesto, no histórica, sino mitológica del origen común, para generar, entre otras cosas, un sentimiento de comunidad. Entonces, lo que crea Mitre es una mitología, la mitología de los próceres. Fíjense que en Europa no hay próceres, es un fenómeno de América Latina. Se ve que las élites latinoamericanas han seguido la misma estrategia que Mitre, para consolidar después de los procesos de independencia mecanismos de identificación social para crear una nacionalidad, un sentimiento de nación donde antes no lo había. Entonces, desde esta perspectiva, uno tiende a creer que cumplir una misión muy concreta de esta historia mitrista. Lo que pasa es que ya no la podemos sostener desde el siglo XX y menos desde el siglo XXI. Lo que a mi modo de ver, en mi opinión al menos, ¿no?, faltaría es que en la escuela se progrese un poquito más allá de esa visión que fue útil hace 150 años o hace 100 años, pero que hoy habría que problematizarla. Por supuesto que desde la academia se la problematiza, ya no se puede sostener una historia mitológica, una mitología, ¿no?, como la de Mitre, desde la historiografía. Pero esto ocurre en la academia. Habría que transportar
aportar también determinada crítica a la escuela, pienso yo. Ahí me parece que estamos un poquito a la saga, un poquito atrasados, ¿no? En ese sentido. Sí, sería interesante. Bueno, sí, cumplir una función social, en su momento cumplir una función social muy concreta, digamos, esta mitología, ¿no? Sí, yo quería preguntarte, esta mitología que vos nos traes, ¿no? De la creación de los prócer y los símbolos nacionales, ¿tiene que ver hoy con la figura de que tengamos un presidente, digamos, tengamos un poder repartido en tres, ¿no? Y el poder ejecutivo presente y fuerte con la imagen de un presidente? Bueno, no necesariamente, porque, por ejemplo, si vamos a Perú, aman a los argentinos, nos aman por San Martín, simplemente. Hay pueblos que se llaman Rey José, por ejemplo, que en Perú lo querían nombrar rey a San Martín. Sí. Y San Martín tiene un sistema unitario, también tiene división de poderes. Digamos que no hay parlamentarismos, no sé en Canadá, pero en América Latina no hay parlamentarismos, hay división de poderes. Se sigue el modelo norteamericano, ¿no? El republicano, con tres poderes. Pero los presidencialismos fuertes se dan particularmente. Bueno, en Argentina tenemos un presidencialismo muy fuerte, pero es por las características de nuestra historia. Esto lo trabajó O'Donnell, él habla de una democracia delegativa, donde todo se le delega al presidente, ¿no? Alfonsín, el padre de la democracia, ¿no? Pero yo no sé si tiene que ver con los próceres eso. Me parece que tiene que ver con la historia de los sistemas políticos. De cualquier manera, yo lo que sí quisiera destacar, y que lo vimos ahora con el Mundial, ¿no? Sí. Es el fuerte anticolonialismo del pueblo argentino. Eso sí me parece para destacar. Fíjense que después de que los jugadores de la selección argentina muestran la bandera de las Malvinas, esa sábana, ¿no? Sí. Improvisada, en el partido después de la victoria contra Inglaterra, se genera toda una ola de defensa de la soberanía nacional que va en contra de los deseos del presidente. Esto es muy interesante, porque por más fuerte que sea el presidencialismo en nuestro país, el presidente Milei había instruido a la Cancillería de que se sigan las indicaciones de la FIFA y de los Estados Unidos de no llevar al estadio simbología vinculada a las Islas Malvinas o a la soberanía de Malvinas. Un gobierno que además ha abandonado ese reclamo histórico, ¿no? Y que prácticamente es un gobierno pro colonias, o pro potencias coloniales, ¿no? Que está a favor del imperialismo norteamericano, está a favor de la colonización de Palestina y la Franja de Gaza a través de un genocidio por parte del Estado sionista de Netanyahu, y que se alinea con potencias netamente colonialistas. Y sin embargo, el pueblo argentino no olvida, incluso en las canciones de cancha, a los pibes de Malvinas, ¿no? Claro. Eso a mí me parece interesante. Hay como, por así decir, en el ADN del pueblo argentino, en la memoria del pueblo argentino, hay como un anticolonialismo. Y podríamos trazar incluso una comparación entre la composición social del ejército de los Andes y la composición social de los pibes de Malvinas. Digamos, las élites son las que declaran las guerras, pero los que van a morir a la guerra son los hijos de la clase trabajadora, siempre. Exactamente. Entonces, es interesante trazar este paralelismo. Son los sectores populares los que van a la guerra, tanto los que lucharon por la independencia de nuestro país, como quienes lucharon contra la ocupación neocolonial o directamente colonial de Inglaterra en este enclave colonial en pleno siglo XXI, que son las Malvinas y sus recursos naturales. En el momento en que el presidente de la Nación mandaba al Congreso, ya por tercera, cuarta o quinta vez, un proyecto de ley para extranjerizar las tierras y los recursos naturales, entre otras cosas, ¿no? También para poder desalojar a los inquilinos si se atrasaban un par de días en el pago del alquiler, digamos, cosas bastante complejas, bastante complicadas.
pero lo que tuvo más notoriedad fue uno de los capítulos de esta mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que era la extranjerización de las tierras, que en principio como el texto original, una ley que la preparó Sturzenegger, no ponía ningún límite, se podía vender absolutamente todo. Y como tuvo críticas para obtener algún voto positivo o en favor de esa ley, finalmente se negoció poner un límite del 25%. Pero el 25% del territorio nacional es superior al de a la totalidad de muchas provincias. Hoy el límite es del 15% y sigue siendo alto. Pero lo que está en juego son los recursos naturales, vaca muerta, el gas no convencional, el litio, las tierras raras, el agua. Ahora se descubrió petróleo en Malvinas y es una mina de oro lo que se va a llevar a Gran Bretaña. Entonces, justo nuestro presidente estaba negociando la entrega de todos estos recursos. Y el pueblo argentino, después de que los jugadores mostraron esa bandera de las Malvinas, se movilizó, fue una de las movilizaciones más grandes que yo he visto en los últimos tiempos, quizá comparable con las de la universidad, pero fue muy 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 masiva la movilización de hace 2 semanas o 10 días atrás, del 6, ¿no? Cuando se frenó esa ley y quedó tan desguazada esa ley en senadores que el gobierno se bajó tenía que pasarla a diputados y se bajó de eso. No queremos otra derrota. El pueblo nos venció con una consigna muy simple, dijeron algunos funcionarios, con la consigna "la patria no se vende". Y para mí esto hay que ligarlo con las Malvinas y hay que ligarlo con la bandera de las Islas Malvinas que mostraron los jugadores en el Mundial. Sí, claro. Le quería tener un dato, porque la verdad es un dato conmovedor, que me enteré hace poco. ¿Quiénes hicieron la bandera con esa sábana en el estadio en Estados Unidos, en el partido contra Inglaterra? Hace unos días di una nota a Thiago Almada, el jugador estrella de River, que es un pibe de Fuerte Apache. Y contó, un amigo mío hizo la bandera, y cuando se las iban a sacar los de la seguridad del estadio, me la tiró a mí para que se la dé a los jugadores. O sea que el amigo de Teo Almada, es un pibe de Fuerte Apache, hizo la bandera, se la lanzó a su amigo Thiago, que se la dio a los Chelsea. Después los Chelsea la llevó y lo mostraron los jugadores, que es la imagen que dio vuelta al mundo, que todos recordamos. Pero fíjense qué interesante, que es una bandera que procede de Fuerte Apache. Y acá está el dato. ¿Ustedes saben cómo se llama oficialmente el barrio Fuerte Apache? Que es una de las villas que están en la periferia de Buenos Aires, más grandes, barrios populares más grandes, que están en el partido de 3 de febrero. ¿Saben cómo se llama ese barrio? ¿General San Martín? No sé. Monobloc. Tibio. Manuel Belgrano. No, tibio. Bartolomé Mitre. No, se llama Fuerte Apache, se llama Barrio Ejército de los Andes. Ay, cerca, mirá vos que es. Qué cosa. ¿Pueden creer? Qué loco. Lo cual confirma estos paralelismos que venimos trazando, ¿no? La participación popular en la lucha contra las colonias, ¿no? Contra la colonización, contra el neocolonialismo, ¿no? Así que bueno, igual lo dejamos como una hipótesis provisoria, ¿no? Que hay en la memoria colectiva, social y popular de Argentina una fuerte impronta anticolonialista. Lo dejamos planteado como hipótesis. Sí, muy bueno. Y en lo simbólico queda confirmado por el nombre del barrio Fuerte Apache, que en realidad se llama Ejército de los Andes. Bueno, Martín, muchísimas gracias. La verdad que nos queda ahí la cabeza muy abierta, con muchas ganas de seguir escuchándote, ¿no? Fue como una masterclass para nosotros, y calculo que para los oyentes que están del otro lado. Porque sí, ¿no? Una siempre duda, ¿no? De los próceres, ¿viste? ¿Ves correr tanta sangre que terminás dudando siempre de, esto... Cuando sos pibe, ¿no? Pero esto, se murió un montón, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Sí. Y siento que... Perdón. Esto no le quita mérito a San Martín ni a No, Belgrano. Belgrano murió en la pobreza, ¿no?
De hecho hay una participación jerárquica en la gesta libertadora. Algunos hijos de las élites fueron a pelear, pero eran reclutados como altos mandos. Claro. No te digo como generales, pero eran ahí, por lo menos coroneles, tenientes, no sé cómo era el rango militar en esa época. Pero en el ejército se reproducía la estructura social vigente en la sociedad, ¿no? En la sociedad colonial. Pero no nos olvidemos ni de los pibes de Malvinas, ni nos olvidemos de los mulatos, los esclavos, que lucharon por nuestra independencia. Digamos, Argentina se independiza con la sangre del indio, en el genocidio conocido como la campaña del desierto, terrible. Sí, y con la sangre de los mulatos y los esclavos en la lucha por la independencia. Eso no tenemos que olvidarlo. Después esto no le quita mérito a San Martín y a Belgrano, por mencionar algunos, ¿no? Recordemos que cómo muere Belgrano, olvidado, pobre, cómo muere Monteagudo, cómo muere Castelli, muere de un cáncer de lengua, el orador de la revolución, pero muere soportando un proceso judicial en su contra por parte del Poder Judicial porteño, porque era demasiado revolucionario, un jacobino. O sea, esto no le quita el mérito en absoluto a los héroes que conocemos, ¿no? Pero no fueron los únicos, esto no hay que olvidarlo. Así es. Sí, y también estuvo muy buena esta reflexión de cómo también se construyen desde los discursos de la élite, ¿no? Cómo se construye un héroe, dejando de lado un montón de información importante que hace a la historia. Claro, exactamente. Bueno, pero bueno, es importante que lo recordemos nosotros, porque muchos de esos pibes de los sectores populares, pibes mulatos, pibes esclavizados, esclavos, provenían de lo que hoy es San Luis, San Juan, Mendoza, toda la zona de Cuyo. Sí. Hay que reivindicarlo esto, ¿no? Hay que reivindicarlo, y acá estamos haciendo historia, haciendo patria. Martín, te agradecemos tu participación. Ha sido un placer escucharte en este día. Y bueno, nos quedan las reflexiones para seguir ahí sembrando nuevos diálogos. Te agradecemos mucho. Un placer enorme. Cuando gusten. Buenísimo. Quedo a disposición. Dale. Muchísimas gracias. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.